Esta mañana retomamos, después de 2 domingos en este mes particular que estamos viviendo como iglesia, acerca de los compromisos ante la iglesia local. Y entonces habíamos hablado por 2 domingos acerca de lo que es la iglesia, lo que implica ser miembros de una iglesia, el aspecto también de la iglesia universal como el de la iglesia local. Y dejamos Primera de Corintios. Habíamos quedado en el capítulo 11, por ende hoy nos toca el capítulo 12. Hermanos, esta mañana vamos a leer y vamos a compartir solamente hasta el versículo 11, ¿sí? Creo que es muy importante estos versos y me parece que es necesario que podamos estar aquí atentos a lo que el Señor quiere para nosotros. Recordemos, hermanos, esta carta está escrita por el apóstol Pablo. Es una carta prácticamente que tiene como objetivo corregir, ¿verdad? Es una carta de correcciones. Se corrigen varias cosas porque en esta iglesia que Dios había fundado a través del trabajo del apóstol Pablo, él había predicado el evangelio, había estado 1 año y medio en esta ciudad de Corinto, muchos se habían convertido y el Señor hace una realidad de iglesia en esa ciudad. Pero después de un tiempo vemos la condición de estos hermanos. Era una iglesia en la cual, como habíamos visto las semanas pasadas, había división, estaban tolerando el pecado, algunos problemas que tenían entre los hermanos los llevaban a los tribunales de los injustos. Entonces habían abusos en la cena del Señor, habían varias situaciones que estaban siendo una realidad en la iglesia y el apóstol Pablo escribe con el objetivo de regular, de corregir este tipo de pecados y de excesos que había en la iglesia en Corinto. Uno de aquellos excesos también tenía que ver con las reuniones de la iglesia. En las reuniones de la iglesia habían excesos, habían abusos, y entre esos abusos no solamente estaba el abuso de la cena del Señor, sino también del ejercicio de los dones. Entonces el apóstol Pablo también en esta sección que tiene que ver con las reuniones de la iglesia, tiene que hablar también acerca de las cosas del Espíritu y traer esa regulación, esa corrección, ese orden que Dios ha establecido en su palabra. Y este capítulo 2, hermanos, es particular porque vamos a ver la diversidad de los dones, pero en un solo y único cuerpo. Esa es la iglesia. Amén. Vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos. Dice ahí el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo primero que el apóstol Pablo afirma tratando este tema de los dones, dice que él no quería que los hermanos ignorasen. Cuando dice aquí ignorar los dones espirituales, en realidad esa palabra no es dones, sino las cosas del Espíritu, ¿sí? Pneumáticos es la palabra que utiliza ahí en el griego, o sea, es la traducción de el Espíritu. O sea, lo que quiere decir Pablo es que él no quería que los hermanos ignorasen acerca de las cosas del Espíritu. La Biblia textual efectivamente traduce así: por tanto, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Hermanos, la iglesia es un organismo viviente que depende del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ignorar las cosas que son del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que de alguna manera nos está impulsando, capacitando y edificando. Y nosotros no podemos depender de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia o de otros recursos que no sean los recursos dados por Dios a través del Espíritu. La iglesia es espiritual y la iglesia debe andar en el Espíritu y la iglesia debe conocer las cosas que son del Espíritu. Aunque este tema sea un tema que ha generado, digamos, controversias en la Iglesia Universal, no es la solución porque es un tema controversial y hay diferentes posturas.
el no tratar estos temas o evitar estos temas para no tener problemas. No. Pablo en otras 2 oportunidades en el Nuevo Testamento dice acerca de unas verdades que no quería que se ignoren. ¿Saben cuál es en otro lugar? En Romanos 11 él dice que no quería que la iglesia ignorase acerca del misterio de Israel. El misterio de Israel en el plan eterno de Dios también es un tema controversial entre los hermanos. Y también ahí Pablo dice que no quería que se ignorase ese tema. Y en otra oportunidad, en 1 Tesalonicenses 4, al verso 13, dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren. Y habla del arrebatamiento. También ese es un tema controversial entre los hermanos en el sentido que hay diferentes posturas. Pero la solución no es ignorar. Pablo no quiere evitar esos problemas. Al contrario, como iglesia debemos tratarlos, tener una postura, entenderlos, porque son parte del plan de Dios, del consejo de Dios, pero sabiendo, amados hermanos, que estas posturas o convicciones en absoluto deben dividir el cuerpo de Cristo. Porque aunque son verdades muy importantes, no estamos hablando de verdades fundamentales que deberían de alguna manera hacer que nos separemos de otras personas, ¿sí? En el cuerpo de Cristo hay diferentes maneras de ver estos 3 temas donde Pablo dice: no quiero que ignoréis. Y ahora Pablo en el verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo les recuerda a los corintios que ellos, antes de conocer al Señor, y él les dice: cuando erais gentiles. No es que ellos dejaron de ser gentiles. Pablo se está refiriendo al hecho de que cuando eran paganos, cuando no creían en el Señor, cuando aún no habían nacido de nuevo. Porque sabemos, amados hermanos, que en Cristo Jesús ya no hay ni gentil y ya no hay ni judío, ya no hay varón y ya no hay mujer. Entonces todos somos uno en Cristo. Entonces Pablo está diciendo a ellos: cuando erais paganos, así traduce la Biblia textual, cuando no conocían al Señor, ¿qué sucedía con estos corintios? Ellos eran arrastrados, ellos eran llevados como se llevaba a los ídolos mudos. O sea, había mucha idolatría de muchos que ahora eran cristianos, pero en su vida anterior eran arrastrados y llevados a adorar a estos ídolos mudos. Y esto, hermanos, no es una casualidad que Pablo esté hablando de esta experiencia pasada de los corintios antes de tratar el tema de los dones. En el Salmo 115, y ese texto quiero que lo vayamos a leer juntos. En el Salmo 115, a partir del verso 4, el salmista dice así, hermanos. Y miren qué interesante lo que dice el salmista. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es interesante ver, hermanos, que no solamente se está describiendo que un ídolo en sí mismo no es nada y que aunque tienen ojos no ven y manos no palpan, como hemos leído, pero lo interesante es que el versículo 8 dice que son semejantes a ellos los que los hacen y los que confían en ellos. Es como que la adoración a ídolos mudos hace que estos adoradores también se vuelvan inertes, mudos. Eso es de alguna forma lo que el enemigo está buscando en sus adoradores. Pero la diferencia para nosotros que creemos en el Señor es que no adoramos a ídolos mudos, sino adoramos al único Dios verdadero que no es mudo, es un Dios hablante, es un Dios que tiene palabra y es un Dios que quiere que también nosotros lo adoremos, que también nosotros hablemos, que también nosotros confesemos su nombre. Hermanos, en Romanos capítulo 10
dice la palabra de Dios, que se cree con el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca que Jesús es el Señor para salvación. Quiere decir que aún nuestra experiencia del nuevo nacimiento pasa a través del hablar, del confesar, del declarar, del invocar el nombre del Señor para ser salvos. Claro, eso tiene que estar acompañado de una realidad interna por la fe en nuestro corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pero ustedes se dan cuenta, hermanos, Pablo les dice antes de hablar de los dones que tiene que ver mucho con el hablar, con el profetizar, con el enseñar, con el declarar la palabra de Dios. Les dice a ustedes antes, eran llevados de aquí para allá, detrás de los ídolos mudos. Y el salmista dice que aquellos que adoran a los ídolos son semejantes a ellos. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que es poderoso en palabra. Nosotros tenemos un Dios que mandó a su Hijo, que es el Verbo que se hizo carne. Tenemos un Dios que a través de la palabra nos hizo renacer a una nueva vida. Y tenemos un Dios que a través de su palabra nos edifica. Y tenemos un Dios que nos ha prometido que su Hijo Jesús, el Señor, no solamente vino a este mundo a morir, ser sepultado, resucitar y ascender para la salvación de los hombres, sino que volverá para reinar. Y volverá, como dice en Apocalipsis 19, como la palabra de Dios. Así que, hermanos, somos hijos de un Dios que habla y Él desea que también nosotros hablemos, proclamemos su palabra. Por eso el verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol está diciendo que nadie podría jamás maldecir, hablar mal del Señor Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir algo negativo acerca de Jesús, una mentira acerca de Jesús por el Espíritu Santo. Y algunos en la iglesia en Corinto, por eso vamos a ver en el capítulo 15 que Pablo hace una apologética acerca de la resurrección. Él está defendiendo una doctrina fundamental porque habían algunos que decían que no había resurrección. O sea, estaban blasfemando, porque Pablo dice que si no hay resurrección, entonces tampoco Jesús resucitó y vana es nuestra fe. Por ende, nadie que dice que no hay resurrección y que Jesús no resucitó puede hablar por el Espíritu Santo hablando de Jesús como un anatema. Habían otros falsos apóstoles que declaraban mentiras acerca de Jesús. Bueno, eso no se puede hacer por el Espíritu Santo. Al contrario, tampoco nadie puede declarar que Jesús es el Curios, el Señor, el dueño, el amo, el supremo. Nadie puede llegar a esa declaración hecha por fe, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo el que fue enviado a este mundo para convencer al mundo de pecado. No dice de pecados. Porque el pecado principal del hombre es la incredulidad en el Hijo de Dios, que es el Señor. Y cuando el evangelio es predicado y la persona se arrepiente, cambia su mentalidad acerca de ese Jesús, y ahora reconoce su pecado y declara creyendo en fe que Jesús es el Curios, el Señor. Lo hace solo y exclusivamente gracias al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que convence y es el Espíritu el que lo lleva a hacer una declaración como esta, porque el Espíritu vino para glorificar al Hijo de Dios. Así que Pablo está diciendo, amados hermanos, que no debemos desconocer las cosas del Espíritu, que antes ellos adoraban a ídolos mudos y ahora tienen a un Dios hablante, y que es solamente a través del Espíritu Santo que mora en la iglesia que podemos declarar con nuestra voz: Jesús es el Señor. Aleluya. Entonces ahora Pablo empieza a tratar el tema de los dones. Dice ahí a partir del verso 4. Vamos a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hermanos, en estos 3 versículos, yo no sé si lo han notado ustedes, vemos a la Trinidad. Vemos a Dios el Padre haciendo esas operaciones, energizando a todos para esas operaciones. Vemos al Hijo de Dios dando esos servicios o ministerios, y vemos al Espíritu Santo proveyendo diversidad de dones. Y así como dice en el verso 4, que aunque hay diversidad de dones, hay muchos dones, hermanos, y son diferentes, pero vienen de una misma y única fuente, que es el Espíritu Santo. Por eso no hay que desconocer, no hay que ignorar las cosas que son del Espíritu. Y entre esas cosas están los dones que el Espíritu da a cada creyente. Esos dones sirven para un servicio. Por eso, si uno quiere saber dónde tiene que servir, es importante entender cuál es el don, pedirle al Señor cuál es el don, descubrir cuál es su don, porque eso está conectado al servicio, al ministerio. Los dones son un regalo del Espíritu Santo que da a cada creyente para que el creyente pueda ejercer un servicio en la iglesia, un ministerio en la iglesia. Y esos ministerios son dados por el mismo Señor. En Efesios 4 dice que Jesús es el que dio a la iglesia 5 ministerios. Y no se limita aquí la palabra a estos servicios, a esos 5 ministerios que son apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que también a cualquier servicio que se haga a través de un don que tenemos por el Espíritu Santo es dado por el Señor. El Señor quiere que hayan servicios en su casa. Pero hermanos, la Biblia textual dice en el verso 6, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, hay una fuerza que es la fuerza de Dios que verifican en los servicios gracias a los dones. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este Dios trino trabaja conjuntamente y en armonía para la edificación de la iglesia? Dando dones a los miembros, creando servicios en la iglesia y produciendo estas diferentes actividades. Es Dios el que energiza a todos para estas actividades. Hermanos, la iglesia es un organismo vivo, no es un organismo inerte, sin vida, y un organismo vivo que se mueve y que sigue la dirección del Espíritu Santo. Para eso están los dones. ¿Cuántos de nosotros queremos descubrir cuál es el don o cuáles son los dones que el Señor me ha dado? ¿Cuántos de nosotros queremos descubrir cuál es el lugar, el servicio y la función que el Señor me dio en la vida de la iglesia para las diferentes actividades que debemos cumplir a través del poder que Dios nos da para su gloria? Si están ustedes esta mañana con ese deseo, yo creo que nos va a ayudar este capítulo y estos capítulos que vienen. Verso 7. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí en la textual dice, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Hermanos, el propósito principal por el cual recibimos un don o más de un don no es para mí propio o solo provecho. Es para el provecho mutuo. Es algo que yo recibo para ser edificado conjuntamente con los demás. El don tiene como objetivo edificar al hermano que es parte de un mismo cuerpo como yo. Y el don del hermano tiene como objetivo edificarme a mí. Hermanos, la edificación, el beneficio, la ayuda que debemos recibir en el cuerpo es a través de los dones de cada uno de los hermanos. Y aunque hayan dones que no sean visibles, no significa que no ayuden, porque hay dones que están más en vista, pero hay dones en el cuerpo de Cristo que no están tan en vista, pero que son muy útiles.
y ayudan al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando uno llega al lugar de reunión, está todo listo y no se vio el trabajo de aquellos que a través del don están ejerciendo un servicio de poder limpiar, ayudar, acomodar y así un sinfín de otras actividades que existen, que no son visibles, pero que ayudan y que sirven al beneficio común de todos los hermanos. Así que el propósito, hermanos, no es para que yo me sienta realizado, para que yo me muestre o para que yo, no, es para el beneficio del otro, que es parte de un mismo cuerpo. Amén. Así que si queremos descubrir los dones, preguntarle al Señor y ejercitar esos dones, sepamos que esos dones son para que el Señor se luzca, porque acá dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. O sea que el don tiene como objetivo no solo ayudar al otro, sino manifestar al Espíritu. Que el Espíritu de Dios pueda ser el que se manifieste, se muestre a través de mi don y sea de beneficio para la iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Y ahora Pablo, a partir del verso 8, empieza a dar como una lista que no es exhaustiva, en el sentido de que estos no son todos los dones. Ese no es el objetivo de Pablo, porque hay varias listas. En Romanos capítulo 12 hay otra lista, en Primera de Pedro capítulo 4 hay otra lista, en Efesios capítulo 4 también hay algunos dones, ¿verdad? Aún en este mismo capítulo al final hay otros dones. O sea que el objetivo de Pablo no es hablar de todos los dones. Él está dando la idea de que hay un mover del Espíritu, que hay regalos que el Espíritu da y que esos regalos son para el beneficio de todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que cada uno de nosotros ha recibido en el momento que ha nacido de nuevo. Hermanos, tenemos que decir que estos son dones del Espíritu, no son dones naturales. Es distinto. Una persona que sabe cantar, una persona que tiene capacidad o facilidad con las matemáticas, o qué sé yo, algún otro don natural, aunque es en un cierto sentido un don espiritual porque es un regalo de Dios, no es un don espiritual en este sentido, porque solo para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo, son estos dones que Pablo está hablando. O sea que para tener estos dones y ejercerlos, en medio de la congregación, es importante y fundamental que tengamos el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, los dones naturales también son un regalo de Dios. Y también el Señor nos va a pedir cuentas de esos dones naturales. Amén. Entonces aquí en el verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, aquí en esta lista de dones estamos hablando de 9 dones. Y yo voy a dar una pequeña explicación de cada uno de estos dones en la última parte del mensaje. Dice entonces Pablo que a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hermanos, esta gracia, este don que es dado por el Espíritu, que tiene como objetivo ayudar a los demás para la gloria de Dios, es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para dar una respuesta o una solución a situaciones particulares que se verifican en la vida de iglesia o en la vida en general. ¿Ustedes recuerdan al rey Salomón? ¿Qué fue lo que el rey Salomón pidió a Dios para poder juzgar a ese pueblo tan numeroso? Sabiduría. Y apenas subió al trono, se presentaron delante de él 2 personas, 2 mujeres rameras, prostitutas, que vivían en un mismo lugar. Y una le dice, yo tengo esta queja, yo vivo con esta mujer y di a luz a mi bebé, pero 3 días después esta mujer dio a luz a su bebé.
Y una noche, mientras yo estaba durmiendo, esta mujer que se puso encima de su hijo y murió, agarró a su hijo muerto y lo puso al lado mío, y mi hijo vivo se lo llevó para su lado. Y a la mañana, cuando me levanto para darle la leche, me doy cuenta que mi hijo está muerto, pero al verlo mejor, me doy cuenta que me lo cambió. Y la otra decía, no, el hijo muerto es tuyo y el hijo vivo es mío. Y así estaban delante de Salomón. Y Salomón entonces dice, bueno, una dice que el hijo muerto es de la otra y la otra dice que el hijo muerto es de la otra. Bueno, hagamos así, traigan una espada. Y trajeron una espada. No es que no trajeron la espada. Y Salomón, ¿qué dijo? Que se parta a la mitad este bebé, y una agarra una mitad y la otra mitad. Cuando escuchó eso, la mamá dice que se conmovieron sus entrañas. ¿Y qué le dijo al rey? No, que no se lo mate a ese bebé, déjenlo en vida y se lo den a ella. Y la otra que dijo, que se partan dos, y se terminó el problema. Y Salomón dice, bueno, denle a esta mujer, porque ella es su mamá, la que decidió renunciar a su hijo para que no, con tal de que no muera. Ese es el amor de la madre. Eso se llama palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan el Señor Jesús? Cuando quisieron venir a tentarle con el hecho de pagar o no impuestos al César. ¿Es necesario pagar impuestos o no al César? ¿Es lícito? ¿Hay que pagar, Señor Jesús? Ya estaban atentos. Si el Señor Jesús decía que no, le iban a decir que él es un sedicioso y que estaba en contra del Imperio Romano, iba a tener problemas. Y si decía que sí, que estaba en contra de los judíos. Era una trampa. Y el Señor, ¿qué dice? No me tienten. A ver, traigan la moneda. ¿De quién es la imagen que está aquí en esta moneda? Del César. Bueno, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice que se maravillaron y no le preguntaron más nada. Palabra de sabiduría. Hermanos, este don es tan importante en la iglesia, no solo para los líderes, que muchas veces tienen que pedir al Señor este don para la consejería, ¿no? Sino para todos los hermanos, en diferentes situaciones de la vida de iglesia. Hay veces que hay que tomar decisiones y no hay una respuesta particular o específica en la Biblia acerca de eso que estamos viviendo, pero el Espíritu nos puede proveer de esa palabra de sabiduría para entonces resolver de la mejor manera posible según la voluntad de Dios. Amén. Qué necesario es este don, ¿verdad, hermanos? Ahora dice a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Este don, hermanos, es una capacidad sobrenatural, no natural, de poder recibir de parte de Dios el conocimiento de alguna situación interna que de otra manera no se podría conocer. Ustedes se acuerdan el caso de Pedro. Ananías y Zafira van a vender un terreno y dicen que lo vendieron en tal precio. Pero, ¿qué sucedió? Pedro les dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Y quién le dijo eso a Pedro? El Señor, el Espíritu del Señor le dio una palabra de conocimiento. Él conoció. Y así también hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que muestran este don, esta capacidad que Dios da a una persona de conocer sin que haya algún tipo de información. Y eso, hermanos, es muy necesario. Hace algunos años, con mi esposa estábamos apenas casados, ya con el deseo de tener hijos, pero no venían los hijos. Y eso empezó a generar como una sensación de tristeza en nosotros, sobre todo en ella. Y en uno de esos momentos, de esos meses, ustedes saben que las mujeres, por su situación natural, saben cuándo y cuándo no están embarazadas, ¿verdad? En uno de esos momentos del mes, de vuelta, Sara me dice, mira, este mes tampoco. Y empezamos otra vez como un poco a frustrarnos, a tener un poco de tristeza, porque queríamos un hijo y le estábamos pidiendo un hijo al Señor. Entonces, bueno, salimos para despejarnos un poco, nos vamos a un centro comercial, estamos sentados en un lugar comiendo algo y ella me dice a mí, me voy un ratito al baño. Bueno, cuando va al baño, yo le digo al Señor, Señor, por favor te pido, danos un hijo.
Señor, por favor, ¿sabes? Y mientras estoy orando, yo siento en italiano una voz muy clara, no así audible como la que ustedes están escuchando, pero acá en mi espíritu. Io l'ho già fatto. ¿Qué significa esa palabra? Yo ya lo hice. Nació en mi interior la fe en esa palabra. Cuando ella vuelve, triste, angustiada, yo le miro y le digo, ¿vos estás embarazada? En este momento me decís eso. Sí, ahora vamos a comprar un test y mañana vas a ver, porque se tiene que hacer al día siguiente, que estás embarazada. Al día siguiente mi despertador fue el llanto de mi esposa con el test en su mano diciendo, sí, estoy embarazada. ¿Y cómo supiste? Palabra de ciencia. El Señor a veces nos revela, hermanos, su voluntad en nuestro espíritu. Eso es algo milagroso. A veces tenemos el conocimiento de situaciones porque el Señor nos revela esas situaciones. Y eso hace que su nombre sea glorificado, que nuestra fe aumente en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Porque no debemos desconocer, amados hermanos, que nuestra realidad de iglesia tiene que ver con el mover del Espíritu. No nos cerremos al mover del Espíritu. No seamos escépticos a los milagros del Espíritu Santo y a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, como vamos a ver al final, el Señor hace como Él quiere, cuando Él quiere. Hay soberanía, no hay mérito alguno en cada uno de nosotros. Es un regalo. Por eso la palabra don es carisma, que viene de yaris o jaris, que significa gracia. Es un don inmerecido. Dice a otro fe, por el mismo Espíritu. Hermanos, esta fe no es la fe salvífica que nosotros depositamos en la obra de Cristo en el momento de nuestra salvación. Esta fe es un don que el Señor da por su Espíritu a algunos hermanos que creen firmemente. Son inamovibles en la confianza que tienen en este Dios y sus promesas y su palabra. Esta fe es la que mueve montañas. Es una fe que no es normal. Y hermanos, cuán necesario es que haya ese don entre los hermanos. Nosotros venimos de años no fáciles como Iglesia Universal. Estamos saliendo hace un par de años, creo ya, de la pandemia. Cuán necesario fue en ese tiempo, hermanos y hermanas, de fe en la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Cuando a veces hay situaciones difíciles, de presión, de tensión, desafíos que hay que tomar como iglesia y uno como que está ahí titubeando, como que está dudando si el Señor si el Señor va a cumplir, no va a hacer, se levanta el hermano, hermanos, avancemos, abramos, vayamos, el Señor es fiel, Él nos prometió, Él nos habló, Él nos dio su palabra y hay que creer. Y eso contagia a los hermanos y trae un mover del Espíritu, así como Caleb y Josué, que cuando fueron a ver la tierra y volvieron, creyeron en el Señor, confiaron que el poder de Dios estaba con ellos y podían vencer a estos gigantes. Y no como los demás, que hicieron atemorizar al pueblo, porque les faltó la fe en ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Hermanos, Dios es un Dios poderoso y Él por su Espíritu concede este tipo de fe a hermanos y hermanas. Hermanos, necesitamos hombres de fe, varones de fe, jóvenes de fe, jovencitas de fe, mujeres de fe, que crean en el Señor y que cuando hay necesidad estén ahí firmes diciendo: el Señor dio esta palabra. Yo recuerdo que a mi esposa y a mí en la pandemia el Señor nos dio una palabra profética, porque yo creo que estos dones son vigentes y sirven hasta que el Señor venga. Respetando a aquellos que no creen de esa manera, trataré de decirlo con mucho amor, para que no genere división. De una palabra, yo te abro una puerta. Y yo abro, nadie va a cerrar. Y cuando yo cierro, nadie va a abrir.
Llegó un momento que en ese periodo que le estaba hablando anteriormente, de vuelta a las restricciones, que no se podía, que esto, entonces de vuelta teníamos que cerrar. Y estábamos ya avisando a los hermanos, vamos a hacer una reunión virtual. Pero ahí nos vino a la mente, el Señor nos dio una palabra, Sara. Sí, el Señor nos dio una palabra. Creamos en esa palabra. Solo Él puede cerrar. Y no cerramos, hermanos. Acá entre nosotros, yo lo he vivido, hay hermanos y hay hermanas que tienen este don, el don de fe. Lo tienen. Y hemos sido exhortados y animados a través de estos dones, porque es para el bien común. Amén. Hace tiempo que estamos en el local. Tuvimos que tomar un desafío de las casas, reunirnos en este local. Presupuesto, que esto, que aquello, cuánto. Vamos, adelante. Creamos en el Señor, porque esto viene del Señor. Amén. Firmes y adelante, confiando en Él. Porque si es del Señor, Él va a proveer. Él no va a faltar a sus promesas. Amén. Por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hermanos, hay muchos ejemplos, pero quiero leerles lo que sucedió en Hechos, al capítulo 28, con el apóstol Pablo cuando estaba yendo hacia Roma. Miren lo que sucedió en la isla de Malta, hermanos. Dones de sanidades. Dice en el verso 1 del capítulo 28, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Este es un milagro de Dios. Y en aquellos lugares, hermanos, habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este es el jefe de esa tribu, de esos indígenas. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo y al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Don de sanidades. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hermanos, yo sé y entiendo que muchos de estos dones de sanidades y también de milagros sirvieron principalmente para confirmar el trabajo de los apóstoles. Y estos dones se ven muchas veces en el ámbito de ir a predicar la palabra del Señor, ir a fundar iglesias. Recuerdo con un grupo de hermanos, cuando fuimos a Villa de Rosario los primeros años, una hermana nos dijo, ¿por qué no vamos a visitar a mis parientes que están aquí a media hora de Villa de Rosario? Y fuimos, y en ese lugar nos recibió una familia, comimos y nos empezaron a decir, vos sabés que el vecino de allá está tirado en cama, el otro allá tirado en cama. Y fuimos a orar. Hermanos, se sanaron todos. Y todos a la vuelta de ese viaje cantando y alegres porque el Señor levantó de la cama a esas personas en ese contexto. Ahora, hermanos, yo creo que el don de sanidades no está limitado a esa situación, porque Pablo está hablando a la iglesia. El don de sanidades también está vigente entre los santos hermanos. Yo conocí personalmente a un hermano en Colombia que sabían los hermanos que él tenía don de sanidades. Ahora, esto no significa, hermano, que el que tiene don de sanidades, como algunos dicen, bueno, ahora se va al IPS y le tiene que sanar a todos los enfermos. No se trata de eso, porque hay una guía del Espíritu. ¿Se acuerdan que Pedro y Pablo
sanaron por el poder del Espíritu Santo a ese cojo. Y dice que fue en la hora de la oración. Y nuestro hermano Jair nos enseñaba que seguramente muchos días, todos los días pasaban, pero llegó el momento donde el Espíritu creó la situación y guió para que ellos pudiesen sanar a ese cojo. Así que el hecho de tener el don milagroso no significa que lo vas a usar cuando, como quieras, sino es según la dirección del Espíritu. Pero hay que creer. Hay que estar dispuestos. ¿Y saben cómo se descubre el don de sanidades? Orando por los enfermos. Me acuerdo, mi hija estaba volando de fiebre. Señor, que le pase la fiebre. No le pasaba. Que le pase la fiebre. No le pasaba. Señor, en tu nombre, que esa fiebre me pase a mí. Se le pasó, hermano, la fiebre. Y a la mañana siguiente me desperté volando de fiebre. O sea que hay que probar. Muchas otras veces oré y no se sanaron. Pero hermanos, tenemos que ser atrevidos. A veces somos demasiado que no, porque se van a ofender, porque no, porque eso era para aquella época. Hermanos, Dios es el mismo, ayer y hoy y por siempre. Y Él quiere que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros y esta iglesia sea una iglesia viva, que dependa del poder del Espíritu Santo. Y los que están enfermos en la iglesia, llamen a los ancianos de la iglesia para que la unjan con aceite o lo unjan con aceite. Y dice que la oración de fe, don de fe, sanará al enfermo, el Señor lo va a levantar. Eso dice su palabra. Tenemos que ejercitar este tipo de cosas creyendo. Y los dones se van a manifestar. Dice ahí a otro el hacer milagros. Milagros, ¿cuántos milagros? Resurrección de muertos, que el cielo se para. Hermanos, ¿cuántas veces también entre los hermanos que estamos ahí como ayudando hemos visto milagros del Señor? Hace poco, acá pasó una familia a dar un testimonio de un milagro. ¿O no se recuerdan de eso? Y la iglesia oró. Hermanos, Dios es un Dios de milagros y Él puede dar la gracia a algunos hermanos para obrar milagros. ¿Creen eso? Amén. ¿Creemos de verdad? Amén. Entonces ahí actuemos dependiendo del Espíritu del Señor para su gloria. Dice ahí a otro profecía. Uy, hermanos, profecía. Este don de profecía, hermanos, no solamente se limita a el hablar por Dios, la palabra de Dios, como estoy haciendo en este momento. Es como que tiene 3 niveles, nos enseñaba el profesor en la escuela. El primer nivel de la profecía es un nivel que yo concuerdo, ya terminó, ya no hay ese tipo de profecía. ¿Cuál es ese nivel? Cuando los profetas y los apóstoles recibían una revelación directa de Dios y se tenía que escribir para conformar el canon. Ya no hay revelación nueva aparte de lo que está escrito en la Biblia. No hay una revelación nueva bíblica, no hay nuevas verdades doctrinales fundamentales. ¿Se entiende? En ese sentido es peligroso estar abiertos porque han surgido sectas con nuevas revelaciones y nuevas verdades que no están en el canon de la palabra. En ese sentido sí. Miren, hermanos, lo que dice Segunda de Pedro, vayamos allá rápido. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 19, para que entendamos ese primer nivel de profecía. Dice ahí en el verso 19, no Segunda de Pedro, sí, Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el primer nivel. O sea que la palabra se cerró, ya el canon está y creemos que el Espíritu Santo guió, y eso de que Dios trae una nueva revelación por el Espíritu que tenemos que agregarle a la Biblia, no, hermanos, nada de eso. Pero hay un segundo nivel.
¿Y cuál es el segundo nivel? El que está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Cuál es ese nivel? En la práctica, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que la profecía es ese don que es el hablar de parte de Dios para consolar, para exhortar y para edificar. O sea, la base que ya está revelada, que es la Biblia, es utilizada para que a través de aquello que ya reveló el Señor podamos exhortar, edificar, consolar con palabras que vienen de parte de Dios. O sea que sí, hay una profecía en las reuniones de la iglesia, hay un tipo de profecía en las reuniones que tienen que ver de la enseñanza, pero también, hermanos, hay profecías particulares para un momento particular. Hace poco aparté aquí a unos hermanos y les dije, estaba orando al Señor y sentí de parte del Señor hablarles. Probablemente están teniendo alguna situación en familia. Quiero que sepan que estoy orando por ustedes y que estamos a disposición para ayudarles. No sé si con un hijo o algo, pero es una palabra que quería darles. No tengan temor de hacer eso, hermanos. Porque existe el don de profecía. Yo recuerdo a los 12, 13 años en una iglesia, una hermana me llamó y yo así, tac, 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 me voy hasta la hermana. Esta hermana me dio un papelito escrito. Esto es para vos. Fui a mi casa y lo leí. Esto dice el Señor. Y el Señor me dijo algunas cosas. Hermano, ese papelito todavía está, hace 30 años, está ahí en mi billetera. Y a veces, cuando hay momentos difíciles, abro mi billetera, saco ese papel y leo esa profecía. Una palabra profética para un momento particular. No tengamos temor de ejercer el don de profecía, hermanos, porque está vigente. Y el Espíritu Santo puede darnos una palabra especial para un momento particular. Y esa palabra trae consolación, trae ánimo, trae exhortación. Amén. Hay un tercer nivel que es el nivel futurista. Hay profecías que tienen que ver con la revelación de algo que va a suceder en el futuro. Claro que todo aquello que ya fue revelado en la Biblia, o sea, no va a haber algo nuevo respecto a lo que dice la Biblia en cuanto a lo que reveló la Biblia. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento un Ágabo, un profeta del Nuevo Testamento, que dice en medio de una reunión, agarra el cinto de Pablo y dice, así van a atar al dueño de este cinto. Está dando una profecía de algo que iba a suceder. Y yo creo, hermanos, que todavía el Espíritu Santo puede revelarnos de manera particular eventos del futuro. Y no hay que estar cerrados a eso. Ahora hay que siempre controlar, ¿no?, que eso suceda. Porque hay muchos falsos profetas que dicen y no pasa nada. ¿Amén? Entonces hay niveles de profecía como ese don. Y personalmente yo, respetando a estos hermanos que dicen que ya han cesado estos dones, yo creo que no, hermanos. Y aún en la iglesia, hermanos, porque miren, yo quiero aclarar esto. No es que en esta iglesia local todos tienen que pensar así. Eso no, eso es dividir la iglesia. En esta iglesia local, aún entre los mismos ancianos, pueden haber diferentes posturas en cuanto a estas verdades. Y eso no debe dividirnos, porque no son verdades fundamentales, y eso es de hacer una denominación, una división, una organización humana en base a una verdad o a un estatuto que decidimos, acá todos tenemos que creer esto. Hermanos, el cuerpo de Cristo lo componen todos los que tienen el Espíritu de Dios. No todos los que piensan iguales en todas las cosas fundamentales y no fundamentales. Eso es una división. Amén. Dice ahí entonces, el otro, quedamos en milagros, y dice, a otro, discernimiento de espíritus. Hermanos, vayamos a Hechos capítulo 16. Discernimiento de espíritus. Pablo estaba en Filipos y en el capítulo 16, al verso 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta acá todo bien. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, discernimiento de espíritus: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fe, discernimiento de espíritus. O sea, el discernimiento de espíritus, hermanos, es la capacidad dada por el Espíritu de entender, juzgar, discernir si esa persona está motivada por el Espíritu de Dios o por otro espíritu. Por eso en 1 Juan, el apóstol dice a la iglesia: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus para ver si son de Dios. Amén. Cuán importante, hermanos, es el discernimiento de espíritu. Hay veces que hay personas que vienen a la vida de iglesia con otro espíritu, no el Espíritu de Dios. Y ahí se necesita el discernimiento de espíritu para proteger a la iglesia de malas intenciones, de divisiones. Hay personas que han entrado de afuera y han dañado mucho a la iglesia por falta del don del discernimiento de espíritus. Porque han traído no solamente división, sino también falsas enseñanzas. El discernimiento de espíritu también sirve para diferenciar, juzgar si hay una falsa enseñanza. Hermanos, cuán importantes son estos dones. O si no, nos vamos a la deriva siguiendo todo viento de doctrina. Amén. Entonces, volvamos allá a los últimos: discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos dos dones son muy similares. El don de lenguas es la capacidad de hablar un idioma distinto, desconocido a mi persona, por el Espíritu. Y la interpretación es la capacidad de traducir, entender en mi lenguaje aquello que el otro está diciendo en una lengua desconocida por el Espíritu, sin haber estudiado. Algunos hermanos limitan el don de lenguas solamente a lenguas humanas. Pero eso no es lo que dice la palabra, ¿eh? La palabra dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en el verso 1. O sea, es una interpretación que tienen los hermanos de que acá Pablo está haciendo una hipérbole. Pero yo creo, hermanos, personalmente, como otros hermanos, que también pueden haber lenguas angelicales. Y aquel que habla en lenguas, hermanos, en una reunión puede suceder que uno de ustedes empiece a hablar en lenguas. Acá entre nosotros hay hermanas y hermanos que hablan en lenguas, pero lo hacen en privado, no lo hacen en la congregación. Y las reuniones de la iglesia tienen que dar a la iglesia la posibilidad de que haya libertad de expresión del ejercicio de los dones, pero se tiene que hacer según lo que dice la palabra. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. El que habla en lengua extraña, vamos a leer 3 versos, ahí en el capítulo 14. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Miren el orden. Pablo termina este capítulo diciendo que no hay que impedir hablar en lenguas. Y dice en el verso 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si no hay intérprete en la iglesia que pueda interpretar lo que uno está hablando u orando en lenguas, no debería hablar en lenguas en la iglesia, porque el don sirve ¿para qué? Para la edificación común. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por eso Pablo dice que cuando estamos en la iglesia es preferible hablar 5 palabras en un idioma comprensible que 10,000 en lengua extraña. Pero también dice Pablo en el capítulo 14 al verso 13, miren lo que dice ahí: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Qué maravilla, hermanos. Yo he estado en iglesias donde al culminar la reunión se habla en lenguas de forma ordenada.
Y uno empieza y se levanta y empieza a hablar en lengua, una lengua desconocida, y se sienta, todos en silencio. Y allá, ¡pum!, se levanta otro. Y empieza a edificar, trayendo la traducción de aquello que el Espíritu ha dicho a través de ese hermano. Qué precioso, ¿verdad? Iglesias creyentes que siguen creyendo en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Ayer le estaba pidiendo al Señor que manifieste el don de lenguas en la iglesia. Porque, hermanos, el que profetiza, atención, lo vamos a estudiar en 1 Corintios 14, es mayor que el que habla en lenguas. Sí, eso dice Pablo. Pero si hay intérprete, no es mayor. Eso dice Pablo. Si hay intérprete en la iglesia, el que habla en lenguas no es menos que el que profetiza, porque está dando una palabra de Dios. Ahora, si habla en lenguas y no hay intérprete, claro, no está edificando la iglesia. Por eso debemos buscar los dones mejores. ¿Cuáles son esos dones mejores? Los que edifican. No sirve de nada que todos estemos hablando en lenguas y entra alguien que no entiende y no cree y lo único que va a decir: esto están requete locos, y se va a ir, como dice Pablo. Pablo no dice requete locos, pero dice estáis locos. Y eso pasa, hermanos, todavía hoy. No hay orden. Ahora, como se han mal usado los dones, se han abusado de los dones milagrosos de sanidad, porque algunos dicen: vení el jueves 28 de mayo del año tal a recibir tu milagro, como si fuese que uno puede decidir qué día Dios va a obrar un milagro. Eso no existe, hermanos. Dios es soberano y Dios actúa. Ahora, si uno tiene el don de conocimiento y sabe que el día tal va a recibir un milagro, puede hacerlo. ¿Se está entendiendo lo que voy? Hay excesos, pero hermanos, la solución al exceso no es irnos al otro extremo y apagar todos los dones del Espíritu y decir que solamente fueron para una época, aunque hay hermanos muy preciosos que creen así. Estos hermanos cesacionistas no es que no creen en los milagros, no creen que ya hoy Dios dé un don a alguno de los hermanos, pero ellos creen todavía que Dios puede obrar milagros. Verso 11 dice así, terminamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El verso 7 nos da el propósito y el verso 11 nos da la verdad de la soberanía de Dios en dar esos dones a quien quiere, como Él quiere, y reparte a cada uno de nosotros. Hermanos, un consejo que les puedo dar: cómo descubrir mis dones. Empezar a servir en la iglesia, empezar a disponernos para ayudar, empezar a disponernos para trabajar. Acerquémonos al Señor y a los hermanos que están liderando para preguntarles, según vos, ¿cuál es el don que yo tengo? Eso nos va a ayudar para cada vez más entender cuál es el don que tenemos. Porque en esta realidad hay don de exhortación, hay don de fe, yo creo que hay don de sanidad. Así que, hermanos, que el Señor esté ayudándonos en la vida de la iglesia, entendiendo las cosas del Espíritu, no ignorándolas, para el beneficio y el crecimiento de la iglesia del Señor, para que cada uno de nosotros podamos servir con esos dones en nuestra función. Y no, hermanos, por favor, no cerremos la puerta por falta de fe al obrar del Espíritu Santo. La iglesia debe depender del poder del Espíritu Santo. Y debemos exhortar a aquellos hermanos que quieren apagar el don del Espíritu para que guarden silencio y no perturben, porque el Espíritu es el que tiene que tener libertad entre nosotros. Amén. Así que vamos a orar esta mañana.